¿Cómo están, comunidad? Vamos a alabar a Dios. No lo comprendo que alguien como yo, tan imperfecto, me pudo alcanzar tu amor. No quiero vivir sin ti, prometo seguir aquí, mis ojos puestos en ti. Aquí me quiero quedar, prometo siempre buscar primero tu voluntad. Soy aquí de día y de noche, quiero para siempre seguirte a ti, en buenas y malas, tú nunca me fallas. Quiero más de ti, más de ti, más de ti. Quiero más de ti, más de ti, más de ti. Este es mi voto, mi eterna declaración. Que no se apague este fuego en mi corazón. Quiero vivir sin ti. Estoy aquí de día y de noche, quiero para siempre seguirte a ti, de buenas y malas, tú nunca me fallas. Estoy aquí de día y de noche, quiero para siempre seguirte a ti, de buenas y malas, tú nunca me fallas. Quiero más de ti, más de ti, más de ti. Yo quiero más de ti, y más de ti, más de ti. Yo quiero más de ti, oh, más de ti, más de ti. Yo quiero más de ti, más de ti, más de ti. Ese es mi voto, mi eterna declaración. Que no se apague este fuego en mi corazón. Este es mi voto, mi eterna declaración. Que no se apague este fuego en mi corazón. Quiero más de ti, más de ti, más de ti. Quiero más de ti, más de ti, más de ti. Quiero más de ti, más de ti, más de ti. Quiero más de ti.
para siempre. Seguirte a ti en buenas y malas, tú nunca me fallas. Cristo, vamos a cantarte a ti esta mañana y queremos decir que tú eres nuestra pasión, tú eres nuestra vida acá y queremos abrir nuestros corazones a ti. Queremos que tú nos alistes, que tú nos hables esta mañana, Padre. Gracias. Es mi pasión, es mi recompensa, y no hay nadie como Él, nada satisface más, y pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. El gozo de mi alma, mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar, vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Suficiente, todo para mí, mi Jesús, mi todo es de Jesús. Es más que suficiente, todo para mí. Ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, lo que tenemos en nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras ansiedades, queremos poner a tus pies. No queremos pensar en el pasado, queremos poner todo adelante, Señor. Queremos poner a ti todo, Señor. Queremos darte todo lo que tenemos en nuestras mentes esta mañana. Toma el control de nosotros, abre nuestros corazones para la prédica. Gracias, Padre, por poder facilitar esto por nosotros, proveer para que nosotros podamos estar aún aquí, Señor. En nombre de Jesús, amén. Aquí los dejo con los anuncios. Hola, Pastor Brian aquí con ustedes hoy día. Quiero hablarles un ratito de los grupos Koinonia. ¿Qué es un grupo Koinonia? En breve, es un grupo de pocas personas, entre quizás 4 a 10, 12 personas, que se reúnen una vez a la semana, donde repasan la enseñanza del día domingo, oran los unos por los otros, realmente buscan animarse en la palabra de Dios y amarse también entre los grupos. Van creciendo en la fe así. Participar en un grupo Koinonia realmente es la base de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia realmente quiere hacer discípulos para Cristo de las personas. Si no estás participando en un grupo Koinonia, te animo a participar. Escríbenos por inbox y vamos a indicarte cómo puedes hacerlo. Otra cosa, este domingo a las 7 de la noche, estoy invitándoles a todos ustedes a participar en una capacitación para que ustedes también puedan ser líderes de un grupo Koinonia, si Dios lo quiere así. No es complicado. Mientras más simple lo hacemos, mejor. Entonces, les invito a participar por Zoom este domingo, por internet, en una capacitación. También, si ustedes ya han sido líderes de un grupo Koinonia, es importante participar porque no estamos haciendo grandes cambios, pero sí queremos hacer unos ajustes para que podamos crecer mejor en la fe. Vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Por eso siempre estamos cambiando un poco la cosa, porque también queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, todos están invitados. Asistir no significa que necesariamente que vas a ser un líder, pero te va a dar mayor visión de lo que se trata una iglesia cristiana y en particular la iglesia cristiana Koinonia. Anímense, nos vemos el día domingo a las 7 de la noche por Zoom. Que Dios os bendiga.
Muy buenos días, mi nombre es Miguel Antonio Urtiaga y hoy día me toca enseñar el libro de Hechos, el capítulo 27 específicamente, y el título que le he puesto a la enseñanza hoy es Calma la tormenta, por el mismo hecho que vamos a ver una tormenta más adelante juntamente con Pablo y unos prisioneros que están a bordo de un barco. Pero antes de eso vamos a orar para poder empezar. Señor, te pido, mi Dios, que realmente bendigas esta mañana, que realmente nos protejas, mi Dios, que todo lo que está haciendo en el sonido, lo que están haciendo en la alabanza y generalmente lo que estamos haciendo todo en la iglesia, mi Dios, pueda ser bendecido de parte tuya, mi Dios. Te pido que realmente podamos aprender algo hoy, que realmente las personas puedan escudriñar de tu palabra, Padre. Te pido que nos bendigas, que nos protejas y que realmente podamos aprender de ti, crecer en tu amor y crecer en tu conocimiento y realmente aprender que podemos abundar en tu amor, mi Dios. Bendice esta mañana, bendice a cada uno de nosotros, mi Dios. Amén. Bueno, para entrar un poco en contexto del libro de Hechos, del capítulo 27 específicamente, lo que vamos a ver hoy es el último viaje de Pablo registrado en la Biblia. Se cree que hubo distintos viajes luego de este viaje, pero no están registrados en la Biblia como tal. Este viaje sí está registrado en la Biblia como tal. Otra cosa que debemos saber es que Pablo sabía que estaba yendo a Roma por la voluntad de Dios. En este barco donde se va a encontrar, están siendo encaminados a Roma para poder ser enjuiciados por el César. Entonces Pablo sabía, por ejemplo, que en el capítulo 19 que vimos antes en el libro de Hechos y el versículo 21, él menciona que él debe ir a Roma. Entonces, él estaba convencido de que debe ir a Roma. Él sabía que el Espíritu Santo, Jesucristo mismo, le había dicho que tenía que ir a Roma. Era parte de su voluntad. En el capítulo 20, un poquito más adelante, el Espíritu Santo lo guía a que vaya a Jerusalén. Parte de su camino a Roma significaba también pasar por Jerusalén. En el capítulo 21, que vimos hace poco, unos hermanos cristianos le advierten a Pablo que no vaya a Jerusalén porque el mismo Espíritu Santo le había avisado que Pablo iba a pasar por distintas aflicciones, apresamientos y la iba a pasar mal en general. Sin embargo, Pablo les dice, ¿pero por qué están llorando, hermanos? A mí no me importa inclusive morir si es a causa de Cristo. Podemos recordar que Pablo en la carta de los Filipenses él mismo menciona que morir para él significaba ganancia, significaba estar en la presencia de Cristo. Y si está aún en esta tierra, es porque es por la voluntad de Cristo y porque aún Cristo quiere que haga cosas acá en la tierra, tiene propósitos para él en la tierra, pero él aún preferiría estar en la presencia de Dios Padre. Pablo dice que está dispuesto a morir y va a Jerusalén. Va a Jerusalén, le hace caso al Espíritu Santo, hace su voluntad y va a Jerusalén. Luego vemos, porque por si fuera poco, Pablo sí es arrestado en Jerusalén, pasa 2 años en Cesarea y pasa por 3 procesos judiciales, en realidad 4, uno por los judíos y los otros 3 por romanos. Uno fue por Festo, el primero fue por Félix, luego fue por Festo y como vimos la semana pasada con Brian, Pablo pasa por un proceso judicial juntamente con Agripa. Sin embargo, a causa de que Festo quería mandarlo de nuevamente con los judíos, Pablo apela al César, a su derecho como romano. Él quiere ser juzgado por el César. Sabía perfectamente que si lo regresaban con los judíos, lo podían matar o lo podían tener bastante tiempo ahí. Entonces, él prefiere apelar al César para poder ir a Roma y hacer la voluntad de Dios. Porque sabemos perfectamente que si Dios le hubiera dicho a Pablo que se quedara en Jerusalén, él simplemente hubiera aceptado ese tipo de cargos. Pero Pablo sabía que tenía que ir a Roma. Dios le había dicho cuando estaba encarcelado Pablo en Jerusalén, en el capítulo 23 específicamente, y el Señor específicamente le dice, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Entonces, Pablo sabía perfectamente que tenía que ir a Roma. Era la voluntad de Dios también, así como fue para Jerusalén, también lo fue para Roma. Entonces, Pablo apela al César, él sabía perfectamente que era la voluntad de Dios y estaba haciendo caso a la voluntad de Dios, y entonces Agripa le dice que le concede el hecho de poder ir a Roma para poder ser apelado por el César. Sin embargo, Agripa inclusive menciona más adelante que no había encontrado delito en este hombre, en Pablo, e inclusive hubiera podido ser librado.
Pero Pablo sabía perfectamente que esta era la voluntad de Dios, entonces él quería ir a Roma. Entonces, Dios le había mostrado que tenía que ir a Roma, así que no era en vano que haya apelado al César. Entonces vamos a ver en el capítulo 27, lo que vamos a leer hoy, que Pablo se va a encontrar en un barco. Y no se va a encontrar solo, se va a encontrar con un comandante, un centurión romano llamado Julio, con los trabajadores, el capitán del barco, y con muchos prisioneros, 266 si no me equivoco. Entonces, acompáñenme a poder leer el primer versículo y el primer fragmento que vamos a leer hoy en el capítulo 27. Ok. Cuando se decidió que debíamos ir por barco a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Nos embarcaron en una nave de Adramitio que tocaría los puertos de la provincia de Asia. Al zarpar, iba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Un día después, llegamos a Sidón. Julio trataba a Pablo con mucha deferencia y le permitía visitar a sus amigos para que lo atendieran. Entonces, lo que podemos ver en estos versículos es que los prisioneros y Pablo, o Pablo y los prisioneros, son entregados al centurión Julio, como dije en la introducción, un comandante romano. Pablo y los prisioneros son embarcados para ir a Roma, ¿no? Los han puesto en un barco para ir a Roma como prisioneros para poder entregarlos a la justicia de allá. Vemos que el barco primero navega hacia Sidón, una ciudad, y en esta ciudad Pablo se encuentra con unos hermanos cristianos y Pablo es atendido por ellos, con mucho amor. Algo que vamos a ver más adelante es la importancia del amor como un punto principal de esta enseñanza. Vemos que, si podemos recordar, vemos que Pablo oraba mucho por los cristianos y se preocupaba mucho por ellos. Si podemos recordar distintas cartas, Pablo era una persona que realmente, a pesar que estuviera apresado o prisionero en una cárcel, él se preocupaba demasiado por sus hermanos cristianos. Él se preocupaba realmente por el bienestar de su salud espiritual principalmente. Y realmente Pablo era una persona que mostraba amor, el amor de Jesucristo a estas personas. No solamente a los cristianos, también a los gentiles, a los no cristianos, a los judíos, a todos. Él realmente era una persona que se preocupaba por el prójimo. Y este amor era recíproco. Era unánime, era un amor, así como Pablo daba amor a sus hermanos cristianos de diferentes iglesias a que él había pastorado, sus hermanos también le demostraban este amor. Y lo vemos en este caso cuando llega y es atendido por distintas personas, distintos cristianos. Vemos también en estos versículos que Julio le da muchas libertades a Pablo porque primeramente él no era un hombre condenado aún. Él había apelado al César e iba a ir allá a Roma a ser juzgado por el César. Y otra cosa que podemos ver que es importante es el carácter consagrado de Pablo y la muestra de amor cristiano que tiene, que también le ayudó a ganar favor del centurión. Vamos a ver la importancia del amor, cómo es que Pablo mostraba a Cristo y esto le había hecho ganar favor o gracia ante los ojos del centurión. Por ejemplo, algo que me hace recordar mucho a Pablo, ya que Pablo era una persona que mostraba a Cristo y no solamente lo mostraba, sino que hablaba constantemente de parte de la voluntad de Dios. Era una persona que predicaba constantemente el Evangelio, la palabra de Dios en todo momento. Me hace recordar una enseñanza que vemos en Lucas 6:45, un versículo muy conocido. Y dice así: el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vemos a Pablo reflejado en estos versículos porque Pablo era una persona que tenía a Jesucristo en su corazón en todo momento. Él siempre estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba en constancia con el Espíritu Santo. Él caminaba constantemente con el Espíritu Santo. Era una persona que reflejaba a Cristo constantemente. Es decir, era un cristiano ejemplo para nosotros o generalmente para todos los cristianos. Era un ejemplo a tomar. Obviamente nuestro mayor ejemplo siempre va a ser Jesucristo, pero Pablo también lo era. Es más, él muchas veces menciona que deberían ser imitadores de él como él es imitador de Cristo. No jactándose, sino que realmente mostrando que él era una persona que seguía a Cristo en todo momento. Digamos que él era la luz en la oscuridad. Así como se nos llama a nosotros ser luz en la oscuridad en este mundo, luz en este mundo, él era la luz en esta oscuridad de tantos criminales alrededor, de personas que no conocían a Cristo, personas que le habían dado la espalda a Cristo. Él era diferente a los demás y era por el mismo amor que mostraba, la importancia del amor. En Tesalonicenses y en la carta de los Filipenses también, Pablo mismo, inspirado por el Espíritu Santo,
nos invita a crecer en amor constantemente. Otra carta, Primera de Corintios, que era una iglesia muy carnal. En esa carta Pablo escribe, inspirado también por el Espíritu Santo, obviamente, un capítulo completo relacionado al amor. Es 1 Corintios capítulo 13, es un capítulo muy conocido porque habla específicamente del amor. Y más que todo habla sobre todo habla sobre el amor ágape, el amor incondicional, que es el amor de Dios, la misma naturaleza de Dios. Y muchos podemos decir, qué bonito, hay un capítulo del amor para que nosotros lo podamos leer, porque simplemente Dios quiso que estuviera ese capítulo ahí, lo cual es cierto, pero también debemos notar que la iglesia de Corinto, o los corintios, eran una iglesia que carecía de mucho amor, carecía de amor, mejor dicho. Entonces era necesario para Dios plasmar ese capítulo hablando del amor, porque realmente esta era una iglesia que carecía de amor. Y realmente para Pablo, para Dios sobre todo, es importante que las personas crezcan en amor. Como dicen en estos mismos versículos del capítulo 13, podemos hacer un millón de cosas. Podemos hacer cosas benéficas, podemos actuar posiblemente o que pareciera de buena manera, podemos inclusive alimentar a una persona que tiene hambre, vestir al que no tiene vestido, pero si lo hacemos sin amor, es como si no hiciéramos nada. Es como un metal resonante, como mencionan ahí, es como si fuera una lata vacía, algo que no tiene llenura. Entonces, como aplicación para nosotros, viendo el comportamiento de Pablo en este barco, viendo la importancia del amor en distintas cartas que él mismo ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo, como aplicación para nosotros debemos crecer en amor. No siempre nos va a favorecer. En la Biblia se nos dice que vamos a ser vituperados, vamos a ser insultados, lo cual esto también va a glorificar a Cristo, pero no significa que cuando nosotros mostremos amor a una persona, siempre vamos a recibir amor. No siempre va a ser así. Pero sin embargo, acá lo vemos en este caso que sí. Vemos que Pablo, al mostrar amor a las demás personas, está ganando gracia y favor hacia los demás. Vemos que realmente este amor que muestra Pablo hace la diferencia en él, en las demás personas. Y algo que debemos notar es que a veces la iglesia se olvida de lo importante que es el amor. Recordemos, la naturaleza de Dios es amor. Pero a veces nosotros normalizamos los conflictos internos, inclusive externos, en la iglesia, de los cristianos a personas que no conocen a Cristo, de los cristianos entre cristianos, la división. A veces la normalizamos y no tomamos cartas en el asunto. A veces nos comportamos como cristianos soberbios, déspotas, orgullosos, y se nos llama a hacer todo lo contrario, a ser personas humildes, personas de mucho amor, personas que realmente reflejen a Cristo en todo momento, tanto con sus hermanos o con personas que no conocen a Cristo aún, principalmente, creo yo, porque realmente nosotros debemos mostrar el amor de Cristo a las personas que no conocen de Cristo, para que realmente vean cómo es la naturaleza de Dios reflejada en nosotros. No vamos a llegar a hacer lo mismo, obviamente, que Dios, pero sí podemos reflejar el amor de Dios, su evangelio, su amor, el amor que tiene por todas las personas. Hablando de Jesús, Jesús mostró mucho amor a sus enemigos. En ningún momento mostró lo contrario. Jesús murió por nosotros, sabemos eso perfectamente, lo que es su evangelio. Vino a morir por nosotros y murió por personas que le habíamos dado la espalda, por nosotros, personas que éramos sus enemigos, personas que realmente no queríamos saber nada de Él. Sabemos perfectamente que Él fue quien nos amó primero, sabemos perfectamente que Él fue el quien nos buscó primero en todo momento. No somos los que nosotros lo buscamos primero. En Romanos se nos menciona que Él nos buscó primero. Entonces, nosotros debemos, ¿o qué somos nosotros para poder ir en contra de lo que Dios muestra a las demás personas? Si Jesús tiene ese amor incondicional que se menciona en 1 Corintios, y Él se comporta así, y nosotros somos llamados a ser seguidores de Jesucristo, ¿por qué nosotros vamos a actuar de diferente forma? Algo que debemos notar en esta iglesia, Koinonía, es que es una iglesia que sí, ha crecido mucho en amor. Yo considero, desde que estoy acá, las personas reflejan demasiado amor, el amor de Cristo, hay mucha comunión. Creo que somos de las pocas iglesias en las que las personas se quedan luego del servicio, no es que permanecen solamente en el servicio y se van. Hay personas que sí, es verdad, pero muchas de las personas que asisten a esta iglesia realmente quieren tener esa comunión y ese amor entre hermanos, y hemos crecido mucho en amor. Sin embargo, no nos podemos estancar. Algo que debemos entender es que el amor de Dios no tiene límites.
Por ejemplo, voy a leer 2 versículos de diferentes capítulos del libro de Tesalonicenses. No deseo que lo busquen, solamente lo voy a leer. Dice, 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Acá Pablo los está felicitando, como es de costumbre para él en sus cartas, en algunas cartas no. Vemos que lo felicita por el trabajo de su amor, en el trabajo de su crecimiento en el amor de Jesucristo, tanto el amor que mostraban entre cristianos y el amor que mostraban a las personas que no conocían a Cristo. Pero sin embargo vamos a ver algo interesante en el capítulo 3 de 1 de Tesalonicenses, en el versículo 12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también hacemos nosotros para con vosotros. Es decir, Pablo lo felicita en el primer capítulo por su crecimiento y abundancia en amor, y vemos claramente que en el capítulo 3 le está diciendo, sigan creciendo en amor. Y no solamente sigan creciendo, sino sigan abundando en amor. Entonces, como primer punto para nosotros, lo que debemos aprender hoy es que debemos crecer en amor constante. La iglesia Koinonia ha crecido mucho en amor, pero no significa que nosotros no podamos seguir creciendo en amor. Nosotros debemos seguir buscando ese amor de Jesucristo, debemos seguir buscando ser más como Jesucristo y seguir abundando en amor. No hay límites para nosotros. El amor de Dios es ilimitado. Podemos seguir creciendo en amor mucho, pero como el amor de Dios es tan ilimitado, no hay forma de que podamos llegar a igualarlo nunca, pero sí podemos seguir creciendo en ese amor. Y Pablo muestra este amor en estos versículos. Podemos sacar esta enseñanza de acá, que Pablo realmente ganó el favor del centurión por el amor que mostraba y cómo reflejaba a Cristo a las demás personas, y realmente se notaba que era una persona de fe, una persona seguidora de Cristo. Sigamos leyendo el versículo 4. De allí desplegamos velas y navegamos a Sotavento de Chipre, porque teníamos el viento en contra. Después de cruzar el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, una ciudad de Licia. Allí el centurión dio con una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Nuestra navegación fue muy lenta durante varios días y a duras penas llegamos frente a Nido, porque el fuerte viento nos los impedía. Navegamos entonces a Sotavento de Creta, frente a Salmón, logramos costar con dificultad y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca a la ciudad de Lasea. Vemos el contexto de estos versículos que luego de salir de Sidón, navegan con el viento en contra hacia Mira, una ciudad de Licia. Son embarcados en una nave alejandrina, que es una nave egipcia, una nave de Egipto, que se caracterizaba porque esta nave cargaba alimentos generalmente, era una nave de comercio, era una nave que enviaba trigo a distintas ciudades, como podemos ver acá es un comercio de egipcios hacia Italia. Vemos realmente que era una nave únicamente para comercio y también a veces lo utilizaban para poder transportar prisioneros, como lo vemos en este momento. Estas naves transportaban comida y no solo eso, sino que esta nave también se caracterizaba porque no tenía timón, no era dirigida por un timón, sino era dirigida por remos en la parte posterior del barco, unos remos gigantes, por así decirlo, unos remos bien grandes. Entonces nos damos cuenta que ya Dios está armando todo en esta situación, porque nos damos cuenta que no va a ser un viaje fácil y menos por lo que se viene. Vamos a ver que era una nave de no muy buena maniobra, era una nave que no se podía manejar de forma correcta en una situación muy difícil, en un clima muy complicado, en una tormenta, por ejemplo. Entonces estamos viendo que ya están empezando los problemas y Dios está obrando desde acá. Bueno, desde antes. Sigamos leyendo. Pasaron muchos días, incluso el día del perdón, que se cree que es el día de la expiación, así que era muy arriesgado continuar con la navegación. Entonces Pablo les hizo una observación, les dijo: amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. Es decir, que inclusive podrían perder la vida muchos de ellos. Y algo que podemos ver en estos versículos es que Pablo no está hablando necesariamente como un profeta de Dios, sino tal vez como un viajero experimentado del mismo Mediterráneo.
podemos recordar que Pablo había viajado cerca de 5.600 kilómetros, en lo que hemos visto en los libros de los Hechos, en lo que hemos visto en distintos libros de la Biblia. Entonces, Pablo conocía las temporadas, el clima, sabía perfectamente que después del día de la expiación, que es más o menos el 5 de octubre, que era más o menos comenzando el invierno en esas localidades, realmente el mar se empezaba a poner bravo, se empezaba a poner complicado. Entonces sabía perfectamente lo que se podía avecinar. Sabía perfectamente porque, por ejemplo, en 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 25, Pablo nos muestra claramente que él había naufragado hasta 3 veces. O sea, él tenía experiencia hasta de naufragio. Él sabía perfectamente lo que podía pasar. Él sabía perfectamente que hasta podían morir las personas por el mar, que podría convertirse en una catástrofe, algo muy bravo. Sigamos en este contexto y sigamos leyendo el versículo 11. Pero el centurión no le hizo caso, pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron zarpar de allí. Creían poder arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al noreste y al sureste, e invernar allí. Ahora, vemos que no es una sorpresa que el centurión no le haga caso a Pablo. Muchas veces a los cristianos no le hacen caso, los tienen como locos también muchas veces. Y algo que podemos notar es que ambos tenían que perder, tanto el centurión como el capitán o como los tripulantes, tenían que perder porque sabemos que habían llegado hasta un puerto que se llamaba Buenos Puertos, que no tenía nada de bueno en realidad, era un puerto muy aburrido, no se querían quedar ahí, porque era un puerto para pasar el invierno, algo que como quedarse en un sitio donde no tienes nada que hacer, como hablando contemporáneamente. Es un sitio donde sería muy aburrido pasar muchos días ahí, entonces ellos no querían quedarse ahí. Sabía que también se le podrían escapar unos prisioneros, por ejemplo, y esto significaría la muerte del centurión. Sabemos que a los comandantes romanos no se les puede escapar a los prisioneros, porque esto significaba su muerte. El piloto también no quería perder comida, etc. Entonces todos tenían que perder y realmente entonces no le toman o no le hacen caso a Pablo, y realmente tomando el voto de la tripulación completa, exceptuando a Pablo, deciden navegar hasta el puerto de Fenice, que más o menos está a 65 kilómetros de ahí. Entonces no era algo irregular de poder ir allá. Era algo fácil para ellos, 65 kilómetros es cerca, por mar es cerca. Entonces ellos veían factible poder ir a Fenice, donde era un sitio donde realmente podían invernar y podían pasarla bien y podían estar tranquilos, supuestamente. Pero vamos a ver que fue un grave error no haberle hecho caso a Pablo, a un marinero, por así decirlo, experimentado, un viajero del mar experimentado. Y aparte que ellos también, muchos de ellos, conocían lo que es el mar, entonces conocían las épocas también. No eran personas que nunca habían viajado por mar, sabían que en el invierno iba a empezar una catástrofe posiblemente. Pero algo que podemos aprender de estos versículos como aplicación para nosotros es que muchas veces a nosotros como cristianos no nos van a escuchar. Entendamos eso. Muchas veces a los cristianos, cuando predicamos el evangelio, por ejemplo, cuando salimos a predicar a las calles, muchas veces nos tocan personas que simplemente hacen caso omiso a lo que decimos. Y mucho menos en esta época. Sabemos que en esta época a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Hay situaciones como la del aborto, hay situaciones como la legalización del matrimonio homosexual, hay situaciones como la legalización de las drogas en diferentes países y lo toman como algo bueno, como algo victorioso, lo celebran en muchas situaciones. Entonces el cristiano está quedando como una persona retrógrada, una persona que no cabe en estas épocas de maldad, de mucha maldad, y muchas personas no nos escuchan realmente. Cada vez el corazón de las personas está siendo endurecido. Esto no significa que no debemos predicar el evangelio, no me malinterpreten, pero sí, muchas veces vemos que este mundo ya está colmado de demasiada maldad. Las noticias que vemos, las personas, la corrupción, todo en general está aumentando cada día más. Y muchas veces hasta los cristianos están siendo perseguidos e inclusive asesinados en diferentes países porque no toleran el cristianismo, no lo toleran. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios no va a regresar vacía jamás, como se menciona en Isaías. O sea, la palabra de Dios tiene mucho poder. La palabra de Dios es el mismo Cristo. Cuando predicamos el evangelio y no nos escucha, tengamos la seguridad de que en un futuro se van a dar cuenta que realmente nosotros teníamos razón. Podemos tomar la parte un poco más fuerte, que es que
podemos predicar el Evangelio y cuando las personas realmente no escuchen y nunca acepten a Jesucristo, igual sabemos que cuando Jesucristo venga nuevamente a la tierra, las personas van a caer de rodillas ante Él, porque realmente Él es el Señor, el único que merece la gloria. Pero yo quiero enfocarme más en lo agradable, por así decirlo, para las personas que no conocen a Cristo, que es que realmente, posiblemente, nosotros predicamos el Evangelio a una persona en estas épocas y tal vez no nos quieran escuchar, simplemente no nos hagan caso, pero tal vez hayamos plantado esa semilla y tal vez en unos años, tal vez en un año, 2, 10, 20, 50 años, no lo sabemos, o tal vez en días, esta persona posiblemente reciba a Jesucristo y busque a Jesucristo y glorifique a Jesucristo en algún momento. Tal vez esta persona realmente llega a conocer a Cristo por medio de otra persona. Tal vez nosotros plantamos la semilla, pero otro la cosecha. Entonces, tengamos la seguridad de eso. Como vemos acá, Dios va a obrar de forma milagrosa. Dios va a ser glorificado más adelante. Se van a dar cuenta que Pablo tenía razón. Entonces, como punto número 2, tengamos confianza. Dios siempre va a tener la razón. Dios siempre va a mostrar que tiene la razón en todo momento. Dios nunca se equivoca, Dios es perfecto. Nosotros sí somos imperfectos, pero Dios siempre va a ser perfecto. Y nuevamente repito, si a un momento predicas a una persona y sientes que no te está escuchando, no te preocupes porque Dios siempre va a estar obrando detrás y esta persona, o Dios va a estar trabajando en esta persona en todo momento. Posiblemente no se convierta, eso sí lo sabemos, pero tengamos la seguridad de que Dios es justo, de que Dios siempre tiene la razón y Dios ama a todo el mundo y quiere que todo el mundo se convierta y venga hacia Él. Sigamos leyendo en el versículo 13. Como empezó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado. Entonces levaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. Pero al poco tiempo, un viento huracanado, conocido como Euroclidón, dio contra la nave y la arrastró. Como no fue posible poner proa al viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento. Luego de deslizarnos a sotavento de la isla llamada Cauda, con muchas dificultades pudimos recoger las lanchas salvavidas, la cual fue subida a bordo y atada a la nave. Por temor a quedar varados en la arena, se arriaron las velas y la nave quedó a la deriva. Como éramos azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día se comenzó a aligerar la nave de su carga y al tercer día se arrojaron los aparejos de la nave. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Algo que podemos ver en el contexto de estos versículos es que las personas vieron que el clima era agradable, zarparon simplemente, no le hicieron caso a Pablo, y zarparon a Fenice, la ciudad que les parecía agradable. De pronto aparece Euroclidón. Euroclidón es un viento huracanado que ellos muy bien conocían y que le tenían mucho temor. Y apareció y simplemente los azotó, y la nave empieza a ir a la deriva, y las personas empiezan a tener miedo de perder la vida. Realmente empiezan a temer de que se podrían morir por este viento. Realmente se dan cuenta que la decisión que habían tomado estaba mal en ese momento. O tal vez no, tal vez simplemente están asustados y quieren salvarse por el instinto de supervivencia. Pero lo que vemos también algo acá en estos versículos es que lo que tenía valor antes para ellos, en algún momento, se está convirtiendo en algo que ya no tiene valor y lo empiezan a tirar al mar. Tal vez cosas que significaban ganancias económicas o algún activo que se relacionaba con dinero para ellos, ya no tiene tanta importancia en este momento porque los empiezan a tirar al mar, porque lo más importante para ellos en este momento es su vida. Están asustados, temen de perder la vida, no quieren morirse. Entendamos que estas personas, excepto Pablo, son personas que no conocen a Cristo, saben perfectamente o no tienen idea de dónde se van a ir luego de la muerte. Y algo que podemos tomar de ejemplo tanto por el mundo y también por el mundo cristiano es algo que nos sucedió a nosotros el año pasado, el 2020, y que todos podemos recordar lo que se fue hace muy poco, que fue la pandemia del coronavirus. Bueno, seguimos en esta pandemia actualmente, pero vimos el año pasado que todo cambió de pronto. Vino la tormenta, por así decirlo. Fue una época en la que tal vez nosotros estuvimos muy cómodos viniendo a la iglesia todos los días, nos congregábamos, habían más de 80 personas, 90, hasta 100 creo que llegaron a ver en algún momento dentro de esta iglesia. Y estábamos en nuestra zona de confort también. O sea, era un momento muy, muy chévere también el hecho de que la iglesia está muy llena,
pero tal vez también estábamos en una zona de confort en la que no estábamos valorando tanto ciertas cosas que ahora sí valorábamos. Y a veces nosotros empezamos a valorar distintas cosas como la vida y la cercanía a Dios cuando vienen este tipo de tormentas. Nos pasó en el coronavirus. Por ejemplo, les doy un ejemplo personal. A mí me sucedía que muchas veces venía a la iglesia y a veces me sentaba a escuchar la enseñanza y simplemente por estar preocupado por el ministerio que me tocaba o estar preocupado por cosas del trabajo, distintas cosas, y me distraía mucho en la mente, llegaba al punto que me sentaba y cuando veía al predicador, a la persona que estaba enseñando, ya sea Brian u otra persona, lo único que veía realmente era una persona mover la boca, no lo escuchaba. Para mí, empezaba a ver la enseñanza y de pronto todo se me venía a venir a mi mente, las cosas que tenía que estar pensando en ese momento, el ministerio, el trabajo, y realmente no pasaba un tiempo de calidad de estudio o de comunión entre hermanos dentro de esta iglesia. Básicamente mi mente estaba en otro lado y mi cuerpo estaba acá viendo a una persona hablar sin escucharla para nada, simplemente la veía mover la boca. Y eso es algo que me pasó a mí, y cuando comenzó la cuarentena, si bien pasaron cosas muy malas, pero cuando vino esa tormenta para nosotros, realmente empecé a tomar más valor a las cosas que realmente hacía antes, como el congregar, como los tiempos de estudio. Y Dios me habló de esa forma, me dijo que realmente tenía que crecer en esa área de estudiar más la palabra como lo hacía antes, pero había perdido eso. Y tuve tiempos de estudio con amigos, con mi hermano también, y aprendí demasiado por prédicas online, por las prédicas online que se hacían en Koinonia también, por prédicas que veo de pastores de Estados Unidos, y aprendí un montón, aprendí varios libros en esa época. Entonces, tal vez cuando viene la tormenta es porque van a venir cosas mejores posiblemente. Hay cosas que tenemos que sufrir, sí o sí. Debemos recordar que hubo pérdidas de seres humanos en esa época. Empezamos a valorar más la vida en ese sentido. Muchas personas fueron más aceptables, las personas que no eran cristianas, a poder aceptar más el evangelio. Y empezamos a apreciar más la cercanía a Dios. Empezamos a apreciar más el hecho de venir a la iglesia, poder congregarnos. Ahora todo el mundo quiere congregar y los cupos se acaban rápido, porque realmente necesitamos de congregar, como dice nuestra palabra. Pero también podemos tomar un ejemplo práctico de esto para poder entenderlo un poco mejor, lo que estoy queriendo decir. Podemos tomar de ejemplo un trabajo perfecto, pero llega el punto de que, bueno, tienes un trabajo perfecto, ganas un buen sueldo, puedes mantener bien a tu familia tal vez, y te sientes cómodo, estás en una zona de confort en la que te sientes perfectamente. No sientes la necesidad de preguntarle a Dios si estás en el lugar correcto en ese momento. Entonces llega la tormenta, y Dios permite que pierdas este trabajo. Llegas un día a tu trabajo y de pronto te dicen, bueno, Miguel, vamos a hacer una reducción de personal y vas a tener que firmar tu carta de renuncia. Y de pronto dices, pero ¿qué está pasando? ¿No? O sea, pierdo lo que pensaba que realmente era la voluntad de Dios, pierdo lo que realmente pensaba que estaba en mi zona, o pierdo lo que estaba en mi zona de confort, en mi comodidad. Y realmente tal vez era porque Dios quería que yo buscara algo mejor. No estoy hablando de un mejor sueldo con respecto a este ejemplo, no estoy hablando de un mejor trabajo tal vez, sino en el lugar correcto donde Dios quisiera que yo esté. Quería de repente Dios que yo vaya a un viaje misionero, tal vez Dios quería que fuera otro trabajo, tal vez porque van a haber personas que realmente se van a convertir o que pues, le vas a poder predicar, o realmente simplemente era la voluntad de Dios que fuera a otro lugar. Pero si no hubiera pasado por esta tormenta, si no hubiera perdido este trabajo, si realmente Dios no hubiera permitido esto en mi vida, que es muy difícil, que fue muy difícil, no me hubiera dado cuenta y no hubiera empezado a buscar lo que realmente Dios quería, porque tal vez Dios me ha estado hablando y yo he estado haciendo caso omiso porque sentía que estaba bien en el lugar donde estaba, pero no era la voluntad exactamente de Dios. Entonces a veces Dios permite este tipo de cosas en nuestra vida para que nosotros realmente nos podamos dar cuenta lo que Dios quiere realmente como por su voluntad. Entonces, como punto número 3, muchas veces luego de la tormenta vienen cosas buenas. Dios permite este tipo de tormentas en nuestra vida para que nosotros podamos darnos cuenta de realmente cuál es la voluntad del Señor y podamos buscar más de Él y podamos apreciar más tiempos con Él y busquemos más de Él. Sigamos leyendo. Versículo 21. Como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo, amigos, ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida.
Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien sirvo y pertenezco, y me ha dicho: Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo y tal como me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a una isla. Pablo le dice algo que a nadie le gusta escuchar. Debieron escucharme. Es algo que a nadie le gusta escuchar cuando se lo dicen, ¿no? Y vemos que también Pablo los anima y les dice que un ángel les ha mostrado, un ángel del Dios a quien él sirve, que todos se iban a salvar, que todos iban a salir ilesos, que a causa del mismo Pablo, ya que sabemos que Dios amaba mucho a Pablo, Pablo amaba mucho a Dios, Dios le había concedido no solamente él salir ileso de esto, sabemos que era la voluntad de Dios que él llegara a Roma, sino que también le concede para no tener pérdidas en ese momento de personas. Sabemos que las muertes de personas no es algo que le agrade a nadie. Y vemos que Dios le muestra realmente a Pablo que todas las personas ahí van a salir ilesas y dice que se lo comunican a los demás. Y Pablo se lo comunica. Un ángel de Dios me ha dicho que todos ustedes van a salir ilesos conmigo. No se preocupen. Y esto podemos ver que realmente Dios está bendiciendo a Pablo y todas las personas que están a su alrededor también están siendo bendecidas. Podemos tomar un ejemplo del Antiguo Testamento, por ejemplo. Podemos recordar la historia de José. No vamos a leer toda la historia de José en el libro de Génesis, obviamente, pero a José lo venden como esclavo y llega a la casa de Potifar, donde también fue esclavo. Y la casa de Potifar fue bendecida en ese entonces, para resumirlo. Luego lo mandan a la prisión por cosas que pasaron dentro de la casa de Potifar. Y en la prisión también el guardia es bendecido y otras personas salieron bendecidas. Y cuando José llega al reinado, cuando es mano derecha del rey egipcio, vemos realmente que el reinado completo sale bendecido, que el mismo rey sale bendecido y no pasan por tiempos de hambruna, más bien a todo lo contrario, el pueblo empieza a prosperar, no solamente económicamente, sino de muchas formas. Entonces vemos realmente que cuando nosotros somos bendecidos, bendecimos a los demás, y cuando los demás son bendecidos, nosotros también somos bendecidos. Algo que podemos tomar en cuenta, o un punto, el punto número 4 específicamente, es que muchas veces Dios bendice a los que están a tu alrededor. Nosotros como cristianos somos bendición para las demás personas y debemos actuar de esa forma. No debemos hacer todo lo contrario, obviamente. Nosotros realmente, como mencionamos al principio, debemos de reflejar a Cristo en todo momento, tener una gran comunión con Él en todo momento. Y esto va a hacer que, así como Dios me bendice a mí, yo voy a poder ser de bendición para las otras personas. Por ejemplo, el simple hecho de que nosotros prediquemos o digamos un versículo a una persona, ya la estamos bendiciendo de esa forma. No estoy hablando únicamente de bendición económica, que a veces se malinterpreta en la iglesia cristiana, sino estoy hablando de una bendición que es mucho más allá. La bendición que Dios le puede dar a estas personas para en algún momento tal vez puedan salvar sus vidas. Y eso es muy importante. Quiero que me acompañen nuevamente al versículo 23, retrocedamos un poquito. Dice: lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios a quien sirvo y pertenezco. Y en el versículo 25, ¿qué dice? Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo y tal como me lo ha dicho. Básicamente lo que Pablo está diciendo acá es el Dios a quien él sirve, a quien él pertenece y al Dios al quien él cree. Algo que aprendí de una enseñanza de un pastor que veo, que es de Estados Unidos, que se llama Skip Heitzig, también es de Calvary Chapel, que tiene videos en YouTube. Él menciona que en estos versículos Pablo está mostrando que tiene tres anclas que lo ayudan a sostenerse en esta tormenta tan peligrosa. Tres anclas que le permiten estar confiado, mejor dicho, en esta tormenta, que no le permite estar tan asustado, porque sabe perfectamente que Dios lo tiene ahí bajo su voluntad. La primera ancla es lo que se menciona primero. Él pertenecía a Dios, al Dios a quien él pertenece. La comunión de Pablo, su permanencia con Dios. Recordemos que Pablo, cuando está encarcelado en distintos lugares, por ejemplo en Jerusalén u otros lugares, él realmente pasa tiempo con Dios en todo momento. Él le pertenece a Dios. El lugar donde él iba, el lugar donde él pisaba, él reflejaba a Cristo en todo momento. Sus tiempos devocionales, sus tiempos de alabanza, sus tiempos de predicación, todo era relacionado a Dios. Su vida era reflejada o reflejaba a Dios. Él realmente era una persona, un cristiano modelo para nosotros, un cristiano al que debemos seguir.
Y eso es importante. Él era una persona que realmente pertenecía a Dios, era una persona que su vida la basaba en las decisiones de Jesucristo. Otra cosa es lo que dice que es al Dios que él sirve o que servía. Él servía a Dios perfectamente. Al Dios que él sirve, perdón. Él servía a Dios. Entonces, vemos, por ejemplo, que en el capítulo 28, que vamos a ver la próxima semana con Jaime, vamos a ver que va a llegar el punto de que cuando llega a Roma, él empieza a predicar a los romanos. Y él era así, en todo momento, ya sea en la cárcel, o cuando estaba acá en el barco, o cuando va a llegar a Roma, o cuando estaba en Jerusalén, o cuando estaba en cualquier lugar donde los viajes misioneros que había hecho, en todo momento él servía a Dios. Él predicaba el evangelio y hacía labores como cristiano con sus hermanos de diferentes iglesias, o iba a distintas casas a predicar el evangelio. Él realmente era una persona que constantemente servía a Dios, era un siervo de Dios, un esclavo de Dios. Tercer punto y tercera ancla es que él creía en Dios y sobre todo le creía a Dios. Él tenía fe realmente de Dios. Le tenía fe a Dios. Podemos tomar otro ejemplo del Antiguo Testamento también muy conocido, el de Abraham e Isaac. Dios le muestra a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo, en la historia que conocemos todos tal vez. Y Abraham, tal vez con dudas, pero con fe, va hacia una montaña para poder asesinar a su hijo, para poder sacrificarlo, ya que Dios le había mandado a que hiciera esto. Dios quería que él lo sacrificara. No estoy diciendo que Abraham no haya tenido dudas o que no haya estado preocupado por lo que va a pasar, pero sin embargo va con fe y va a asesinarlo, o va a sacrificarlo, mejor dicho. Pero algo que podemos ver más atrás en el libro de Génesis, en lo que sucede con Abraham, es que Dios le había mostrado que a partir de Isaac iban a nacer una gran nación. O sea, a partir de Abraham y después luego de Isaac iban a ser una gran nación. Y sabemos que eso es lo que sucedió. O sea, Abraham no lo sabía en ese momento, pero sí podemos recordar lo que leemos en Génesis, que luego de Isaac nace Jacob. Jacob se convierte en Israel, y de Israel salen las 12 tribus de Israel. Una de las 12 tribus de Israel es la tribu de Judá, donde viene el Mesías. Y generalmente todos los judíos o todos los israelitas que están presentes en este momento son parte de la tribu Judá. Pablo, por ejemplo, venía de la tribu de Benjamín. Entonces, Abraham tenía la confianza de lo que Dios le había dicho. Y va a sacrificar a su hijo con la confianza de que tal vez Dios no se lo iba a permitir, o con la confianza de que tal vez lo iba a resucitar luego de la muerte, porque Dios le había dicho que a partir de su hijo iban a ser una gran nación. Entonces no había forma que muerto pasara ese tipo de cosas. Y cuando llega a sacrificarlo, Dios no se lo permite, como conocemos. Y Dios le creyó, Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Lo podemos recordar esa historia. Y lo mismo sucede acá con Pablo. Pablo también le está creyendo a Dios, ha escuchado este ángel de parte de Dios y le habían dicho anteriormente que él tenía que ir a Roma. Y ahora el ángel también le está avisando que tiene que ir a Roma de todas maneras. Entonces Pablo tenía esta ancla de creerle a Dios, de tener esa fe de lo que Dios le había dicho iba a suceder. Entonces Pablo sabía que tenía que ir a Roma. Entonces, como punto número 5, son estas 3 anclas como pregunta. ¿Le servimos, pertenecemos y creemos a Dios? No quiero que se quede como una pregunta tampoco. Realmente nosotros le debemos servir a Dios. Realmente nosotros le debemos pertenecer a Dios en todo momento y realmente nosotros le debemos creer a Dios en todo momento. Cuando Dios nos dice algo, tengamos fe. Cuando estemos en la tormenta, tengamos estas 3 anclas que permitan que nosotros podamos tener la confianza de que todo va a salir bien o todo va a salir conforme a la voluntad de Dios, que es más preciso lo que quiero decir, ¿no? Sigamos leyendo el versículo 27. 14 noches después de navegar a la deriva por el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros intuyeron que estaban cerca de tierra. Así que echaron la sonda y esta marcaba una profundidad de 20 brazas. Un poco más adelante volvieron a echarla y ya marcaba 15 brazas. Ante el temor de dar con algunos escollos, se echaron 4 anclas por la popa, esperando con ansias que amaneciera. Algunos marineros trataron de huir de la nave y aparentando que querían soltar las anclas de proa, echaron al mar la lancha salvavidas. Pero Pablo les dijo al centurión y a los soldados: si estos no se quedan en la nave, ustedes no se podrán salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras de la lancha y dejaron que ésta se perdiera. Básicamente lo que dice es que algunos tripulantes pensaron que se iban a chocar con unas piedras llegando a la orilla o que ya estaban más cerca de la tierra y pensaban que se iban a chocar
con unas piedras, ¿no? Tenían temor de eso. Intentaron irse con los barcos salvavidas, es decir, se intentaron escapar, y Pablo le dice al centurión y a algunas personas, mira, si estos chicos se van, todos se van a morir. El único que va a salir ileso soy yo prácticamente, ¿no? Porque Dios quería que Pablo vaya hacia Roma. Y le dicen, mira, si estos se van y van en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios está mandando a hacer, todos vamos a morir. Bueno, menos yo. Bueno, menos Pablo. Y como aplicación para nosotros, que podemos tomar de estos versículos en nuestra vida como cristianos, es que donde Dios te dice que es, ahí es. No tratemos de corrernos de la voluntad de Dios. Podamos tomar este ejemplo para nuestra vida como cristianos. A veces nos queremos correr de lo que Dios tiene para nosotros, como lo vemos en el libro de Jonás, ¿no? Que Jonás escapa de la voluntad de Dios, quería que vaya a predicar a Nínive y como Jonás no quería, porque simplemente le tenía miedo a los asirios y también le tenía cólera a los asirios porque asesinaban cristianos. Bueno, cristianos en esa época no, sino seguidores de Dios. Realmente él no quería hacerlo y se va y se lo traga el pez grande, toda la historia que conocemos. Entonces no tratemos de ser así. Seamos valientes, seamos personas que podamos tener miedo a la tormenta, pero que tengamos la seguridad que Dios va a ser nuestra guía. Por ejemplo, en el libro de Josué, en Josué, mejor dicho, vemos realmente una persona que a Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Y muchas veces tomamos ese versículo para tomar ánimo, no, esfuérzate y sé valiente, hay que hacer lo que Dios quiere, hay que esforzarnos y ser valientes, esforcémonos en ser valientes. Pero realmente, si nos podemos saber el contexto de esos versículos, Dios le dice que se esfuerce y sea valiente porque obviamente Josué tal vez no se estaba esforzando y no era valiente. Más bien era todo lo contrario, una persona cobarde que tenía miedo de suplir lo que había hecho Moisés en algún momento, de liderar a un pueblo israelita. Era algo muy complicado, lo cual tal vez para Josué significaba tener mucho miedo, tener mucha cobardía. Y Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, hazte hombre, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo en todo momento. Después le dice que si no está con él, más bien le va a ir todo lo contrario, ¿no? Pero Dios le muestra que realmente se tiene que ser hombre, se tiene que esforzar y ser valiente, y que Él va a estar en todo momento mientras siga su voluntad. Entonces, cuando Dios nos manda a dar pasos de fe, cuando Dios nos manda a hacer algo que realmente posiblemente no, lo veamos como algo feo y posiblemente sepamos que va a llegar una tormenta en algún momento para llegar hasta ese sitio, no nos corramos, o hagamos caso a la voluntad de Dios, hagamos caso a lo que realmente Él quiere para nosotros, porque sabemos que todo lo que Dios permite en nuestra vida es para bien. Lo mencioné tal vez creo en el capítulo 10 o 11 de Hechos, cuando lo enseñé, que es que Dios siempre quiere bendecirnos en todo momento. No creamos que la voluntad de Dios va a salir mal, tengamos confianza de que no va a ser así. Dios es perfecto, Dios quiere que todo lo que hagamos, los pasos de fe que nos está mandando a hacer, sea para darle la gloria obviamente y que nosotros lo podamos hacer y de esta forma glorificarlo. Entonces eso, demos paso de fe y hagámosle caso a Dios y no nos corramos de lo que Él quiere. Sigamos leyendo, versículo 33. Comenzaba a amanecer cuando Pablo los animó a comer. Les dijo, ya van 14 días que ustedes están en ayunas y en compás de espera. No han comido nada. Yo les ruego que coman algo para mantenerse sanos. Tengan la seguridad de que no van a perder ni un cabello de su cabeza. Dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Entonces todos se animaron y también comieron. Los que estábamos en la nave éramos un total de 266 personas. Ya satisfechos, se aligeró más la nave y se arrojó el trigo al mar. Pablo los anima a comer. Pablo está animado y contagia este ánimo a las demás personas. Como podemos recordar, Pablo tenía esta paz que sobrepasa todo entendimiento, como se menciona en Filipenses. Pablo estaba animado siempre porque estaba siempre en conexión con el Espíritu Santo, era una persona que seguía a Cristo. No estoy diciendo que nunca estuvo desanimado, muchas veces estuvo desanimado Pablo cuando pasó por distintas aflicciones, pero en este caso no, como tenía estas 3 anclas y había madurado un montón Pablo estaba animado en ese momento, sabía que Dios le estaba permitiendo poder llegar a Roma ileso y con las demás personas también ilesas. Entonces anima al resto. Botan el trigo sobrante luego de comer y acá vemos nuevamente que lo que tenía valor en algún momento ya no lo tiene tanto. Ese trigo que representaba mucho dinero para este barco de Alejandrina, de Egipto, ya no tiene tanto valor. Lo que más importante en este momento son sus vidas. Y aparte Pablo les había dicho
que todo esto, lo que es el barco y las cosas materiales, no iban a poder sobrevivir, por así decirlo, ¿no? Solamente ellos como personas. Pero sobre todo en esta enseñanza, de estos versículos que vemos a un cristiano agradecido a pesar de las circunstancias. No la están pasando bien, no es un lugar bonito para poder estar pasándola. Dios está permitiendo que Pablo esté dentro de una tormenta con muchas personas con temor a morir. Pero sin embargo vemos a Pablo agradecer a Dios. Vemos que Pablo agradece en frente de todos. Cuando iban a comer sus alimentos, agradece por los alimentos en frente de todos a Dios, agradece a Dios en frente de todos. Y en este momento Pablo está dando testimonio de Dios aquí, en ese barco, allí mejor dicho. Y entonces vemos, una de las cosas que vemos es que Dios cumple lo que le había mostrado a las demás personas, a Pablo. Vemos la obra de Dios cumplirse. Vemos que Dios también está siendo glorificado, porque todas las personas están viendo a Pablo agradecer a un Dios que los está salvando. No es Pablo el que lo está salvando, sino es Dios. Entonces Dios está siendo glorificado por la obra de Pablo. Entonces, como punto número 6, cuando cumplimos la voluntad de Dios, Él sale glorificado. Lo podemos relacionar con lo que hablamos antes, cuando damos paso de fe, cuando realmente Dios nos está mostrando que nosotros hagamos algo que se nos hace muy difícil, tal vez o tenemos mucho temor de hacerlo. Si realmente lo cumplimos, si realmente lo hacemos, si seguimos a pie de la letra lo que Dios quiere que nosotros hagamos, va a llegar el punto de que Dios va a salir glorificado. Tal vez las personas que lo ven, lo que están viendo, lo que está haciendo Dios en nuestra obra, van a ver Dios obrar en nosotros y Dios va a salir glorificado en todo momento. Muchas veces, o en todo momento, o en muchas ocasiones, mejor dicho, vemos que Dios a veces utiliza personas que no están preparadas para lo que Dios le está mandando, pero Dios mismo los prepara en el camino. Podemos tomar de ejemplo 1.000.000 de ejemplos del Antiguo Testamento de gente que era muy cobarde, que no estaba preparada para nada en hacer ese tipo de cosas que Dios quería que haga. Podemos tomar de ejemplo a Gedeón, podemos tomar de ejemplo a Abraham nuevamente, podemos tomar de ejemplo a José, y podemos tomar de ejemplo a David y a un montón de personas que en su comienzo no estaban preparadas y se acobardaban a lo que Dios les estaba diciendo, pero pudieron hacer lo que Dios les había pedido, obviamente con las fuerzas de Dios y todo por voluntad de Dios. Y al fin y al cabo las personas que estaban alrededor se daban cuenta que no era obra de ellos, sino era obra del Altísimo, de Dios, que solamente por parte de Dios es que han podido lograr esas cosas y Dios sale glorificado. Acá pasa lo mismo. No hay forma de que Pablo solo como persona hubiera podido salvar a las personas. Tal vez sí, no lo sé, pero sería muy difícil. Pero vemos que la obra sobrenatural, que Dios permite que todas las personas que están en el barco sean salvados. Nuevamente vuelvo a repetir el punto número 6. Cuando cumplimos la voluntad de Dios, Él sale glorificado. Sigamos leyendo ya los últimos versículos. Al llegar el día, no reconocieron el lugar. Versículo 39. Al llegar el día, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa y acordaron hacer el intento de encallar ahí. Soltaron las anclas y las dejaron en el mar. Soltaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y se enfilaron hacia la playa. Como encontraron un lugar de 2 corrientes, hicieron encallar la nave. Allí la proa quedó inmóvil y enclavada en la arena, pero la violencia del mar hizo pedazos la popa. Entonces los soldados acordaron matar a todos los presos, para que ninguno tratara de fugarse nadando. Pero el centurión quería salvar a Pablo, así que les impidió su intento y ordenó que los que supieran nadar fueran los primeros en echarse al mar para llegar a tierra, y que los demás usaran tablas o algunos restos de la nave. Fue así como todos pudimos llegar a tierra y salvarnos. Vemos que lo que dijo Dios se cumplió. Llegan a un sitio donde podían anclar el barco supuestamente, pero no es posible y el barco está a punto de ser destruido. Se empieza a destruir y no hay forma de que se puedan salvar. Tienen miedo de que los presos escapen y entonces se acuerdan para poder matar a todos los presos y así de esta forma no se escapen y el centurión pueda salvar su vida. Sin embargo, esto significaría matar a Pablo. Y realmente Pablo había hallado gracias ante los ojos del centurión y el centurión no se lo permite a las personas de matar a los prisioneros. El centurión, de cierta forma, o mejor dicho, estaba muy seguro de que sabía que por Pablo, supuestamente, porque obviamente es por Dios, se habían salvado. Era
Dios bendiciendo a Pablo y a través de Pablo a muchas personas para que estas personas se puedan salvar. Y algo que podemos aprender de esto, una de las cosas que podemos aprender es algo que ya vimos, es que al hallar gracias a los ojos del centurión Pablo era más que todo por el amor que mostraba, por reflejar a Cristo, por reflejar a Dios. Pablo era una persona que reflejaba a Dios en este momento y realmente se habían dado cuenta estas personas que Pablo era un hombre de Dios, un hombre que Dios lo guiaba y lo cuidaba y que gracias a Pablo y gracias a Dios sobre todo, estas personas habían sido salvadas de la muerte. Pero algo que también podemos ver es que Dios siempre nos cuida en la tormenta. Dios siempre nos va a cuidar en la tormenta por la que pasamos. Dios va a permitir esa tormenta. Dios va a permitir muchas veces las pruebas también, pero Dios va a permitir que nosotros podamos pasarlas. Dios siempre va a obrar de esa forma. Dios siempre va a trabajar en nosotros para que nosotros podamos ser cuidados durante esa tormenta. Cuando Dios nos manda a algún lugar específico o a un sitio específico o a hacer una cosa específica, tengamos por seguro que Él nos va a cuidar en todo momento. Ahora, no voy a hacer un repaso de todos los puntos que he dicho, no son varios, pero sí quiero entrar en una conclusión de lo que hemos aprendido hoy. Por ejemplo, en el grupo Koinonia donde yo pertenezco, que es el grupo de la alabanza, el grupo Koinonia de la alabanza, estamos estudiando un libro del Antiguo Testamento que es Proverbios, que es escrito por Salomón. En el libro de Proverbios se nos habla mucho de la sabiduría, de la humildad, de cómo comportarse o cómo se debe comportar una persona que es seguidora de Cristo, un seguidor de Dios, un hijo de Dios sobre todo. Y vemos que realmente nosotros debemos de actuar con humildad, debemos actuar con personas que no seamos soberbios, debemos actuar con mucha sabiduría, abrazar esa sabiduría. Salomón personifica la sabiduría muchas veces para que nosotros podamos escucharla, que es la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría yo la veo reflejada en Pablo. Pablo tenía esta sabiduría, este amor también de parte de Cristo. Todo venía de parte de él. Pablo en Hechos muestra ser una persona muy sabia, muestra ser una persona de mucho amor y todo de parte de Dios. Nada es por mérito suyo. Y nosotros no somos diferentes a ellos. Es más, en el Antiguo Testamento, las personas no tenían el Espíritu Santo dentro como los tenemos nosotros los cristianos, los que recibimos a Cristo en nuestro corazón. No eran bautizados por el Espíritu Santo de la misma forma que nosotros somos bautizados ahora. Pablo sí tenía el Espíritu Santo dentro. Entonces, nosotros no somos diferentes a ellos, no somos diferentes a Pablo, no somos diferentes a Salomón. Y nosotros podemos obtener esa misma sabiduría divina, nosotros también podemos obtener ese mismo amor, esa misma comunión con Dios. En Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Entonces, nosotros podemos tener esa sabiduría, nosotros podemos tener ese amor, podemos seguir creciendo. Recordemos que nosotros podemos tener esas tres anclas de pertenecer a Dios, de creerle a Dios y tenerle fe a Dios en todo momento. Lo principal para nosotros, que a veces parece muy redundante decirlo a un cristiano y repetir, por ejemplo, el capítulo 15 de Juan, que menciona que nosotros debemos estar aferrados a Cristo, puede parecer muy redundante, como digo, pero a veces nos olvidamos lo importante que es la permanencia con Dios. Recordemos que Jesucristo mismo se despertaba todas las mañanas a poder pasar tiempo con su Padre. Y nosotros debemos ser imitadores de Él. Nosotros debemos buscar ser imitadores de Cristo en todo momento. Nosotros debemos buscar de Dios en todo momento. Debemos tener una comunión de hijo a padre con nuestro Dios. Entonces, de esa forma, cuando venga la tormenta, nosotros vamos a poder tener calma en esa tormenta. Busquemos tener siempre esas tres anclas que mencioné, de pertenecer en todo momento a Dios, de servirle a Jesucristo en todo momento, de creerle a Él en todo momento, de tener fe. Pero para poder tener todo eso, no es simplemente quedarnos parados y no hacer nada, o simplemente venir a la iglesia a escuchar y irnos a nuestra casa a hacer otra cosa totalmente distinta a la voluntad de Dios. Para poder hacer eso, para poder tener todo esto, lo que tenemos que hacer es ser una persona que realmente esté en caminar constante con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Algo muy simple. Por ejemplo, podemos orar todas las mañanas o todas las noches, podemos tener tiempos de devocional, estudiemos la palabra de Dios por completo,
Recordemos, como mencionamos al principio, la palabra de Dios tiene mucho poder. Y como mencionamos nuevamente en Juan 15, si nosotros nos aferramos a Dios, Él es el que va a dar esos frutos, esa obra en nosotros. Él va a hacer el cambio constantemente. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, morir a nuestra carne y seguir a Jesucristo. Por más que tengamos flojera, disciplinarnos y buscar de Dios constantemente. Él va a hacer el cambio en nosotros, no nosotros vamos a hacer el cambio. No es el poder de nuestra mente como habla el humanismo, ¿no? Es Dios cambiando nuestra vida para que nosotros podamos tener ese amor como lo mostró Pablo al comienzo en el barco y hasta el final. Y cuando pasemos por tiempos de tormenta como en este momento, vamos a tener esas 3 anclas bien firmes que van a hacer que nosotros podamos pasar este tipo de tormentas. Entonces, podemos tener calma en la tormenta. Vamos a orar para poder terminar. Señor, te agradecemos por lo que nos enseñas, porque realmente tú eres el que nos muestras que podemos tener calma en la tormenta, mi Dios. Solamente por medio de ti es que podemos superar ese tipo de pruebas o conflictos en nuestra vida. Sabemos que tú también muchas veces los permites, Padre, para que nosotros podamos crecer y madurar en ti. Así como lo hiciste con el apóstol Pablo, que al comienzo fue una persona muy dura, pero terminó siendo una persona de mucho amor. Haz que nosotros crezcamos en amor, crezcamos en la abundancia, en tu conocimiento y en todo lo que tú nos enseñas para poder tener esas 3 anclas bien firmes, de poder pertenecer, servirte en todo momento y creerte en todo momento, Padre. Gracias por permitirnos sernos tus hijos y gracias por habernos salvado nuestra vida, mi Dios espiritual. Amén.